Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Lindo vernos, reencontrarnos. Un día frío, bastante frío, pero ha llegado el invierno. Pero estoy seguro que en nuestros corazones está el calor de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte a buscar dos versículos. En San Juan capítulo 15, versículo 5. Y en Filipenses, un texto que sabemos de memoria, Filipenses 4:13. Dice así San Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y ahora viene la frase en la que te invito a concentrarnos. Porque separados de mí, dijo Jesús, nos dice hoy, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el otro texto es el que sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo y escribió San Pablo. En el devocional del Pan Diario de esta mañana me gustó la introducción del tema, cuyo título le colocó la autora, la declaración de dependencia de Dios, como un título de lo que es la vida cristiana cotidiana, el ejercicio de nuestra fe. Y ella contó una experiencia de una de sus amistades que tenía su mamá muy grave, enferma, con una enfermedad terminal, y que una compañera de la hija que se enteró de esa situación grave, que tenía una disfunción importante de varios años, que la limitaba muchísimo, había tenido un ataque cerebral y sin embargo esta mujer con esa gran limitación tenía una vida de dependencia, de comunión, de vínculo con el Señor Jesús muy profunda. Y se comunica con la madre de esta chica y luego de hablar con ella hace una oración. Una oración breve en el registro del devocional que la quiero leer para transmitirla de manera fidedigna. Oró así: Señor, tú haces todo por mí. Tú haces todo por mí. En una situación física muy, pero muy afectada. Sin embargo, ese vínculo y esa dependencia de Dios la hace vivir con ese gozo y con esa gratitud. Y orar de esta manera: Señor, tú haces todo por mí. Ahora, por favor, haz todo por la mamá de mi amiga Laura. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y coincidentemente, cuando lo leíamos con Irma esta mañana, yo le decía, ya tenía el tema desarrollado para hoy a la noche. Es exactamente el mismo tema, la dependencia con Dios. La dependencia de Dios. Comparto algunas ideas.
Todos nosotros nos acostumbramos a una vida cristiana de relaciones interpersonales, fluidas, a cultos presenciales, al templo, a la alabanza en vivo, la predicación en vivo, al abrazo, al orar unos con otros, interceder, llorar juntos, reírnos juntos, comer juntos. Pero la realidad de hoy es diferente. Y creo que necesitamos encontrar en el desarrollo de este tema la dependencia de Dios, cómo cultivarla en una situación distinta, en una normalidad que es una anormalidad y que tal vez es el comienzo de larguísimos meses, larguísimos meses, con sus fases, marchas, contramarchas, idas, venidas, etc. Entonces yo me pregunto muchas veces, soy honesto, ¿estamos todos cultivando la relación de fe con Jesús? ¿Estamos prestando atención que si bien todo el tema de las condiciones sanitarias y económicas son muy importantes y en algunos casos de extrema gravedad, la parte espiritual nuestra como iglesia y de nuestros amigos, vecinos que necesitan a Dios, también lo es, también lo es. Y tantas veces me viene una sensación que quizás el enemigo nos quiere hacer creer que podemos descuidar ese vínculo, esa relación con Jesucristo que estábamos acostumbrados a cultivarla de otra manera, de otra manera. Y que de pronto, con los temores, las incertidumbres, las noticias, los informes, los pronósticos futuros, lo que sucede en el mundo, nos está desacomodando mentalmente del eje. Y el eje y el fundamento de nuestra fe cristiana es Jesucristo. Si el enemigo logra desenfocarnos, habrá conquistado mucho de nuestras vidas. Entonces, venía pensando en este tema de la dependencia y cuando leíamos este texto de San Juan, Jesús, el Señor, nuestro amado Señor, fue tan ilustrativo, todo el mundo sabía lo que era una vid en ese contexto, y él dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo añado, la vida misma, la misma vida cristiana se apaga, pierde vigor, se debilita, por lo cual quiero hablarles tres razones por las que nosotros necesitamos cultivar esa dependencia con Jesús. Como Pablo decía en su experiencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separado de Él, nada podemos hacer. Pero unidos en fe, en pasión, en obediencia, todo lo podemos. Todo lo podemos.
aún enfrentar victoriosamente esta pandemia. El primer elemento que quisiera hacer notar es que esa relación, ese vínculo con el Señor, se construye dependiendo de la palabra de Dios cada día. Ahora, seguramente alguno de ustedes tal vez puede estar pensando que este es un tema elemental, elemental. Hablar a personas de muchos años, una declaración de este tipo puede parecer muy simple. Sin embargo, para mí es un tema vital, no es elemental, es vital. Cuando Jesús se enfrenta al diablo en aquella cuarentena del desierto, le responde al diablo en la primera tentación, cuando le ofreció hacer el milagro de convertir las piedras en pan. Le dijo lo siguiente, y es palabra para nosotros, iglesia, en este tiempo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De alguna manera, las necesidades materiales se están supliendo. Pero lo que Jesús puntualiza es que el espíritu, el alma, necesita alimentarse de manera constante de la palabra de Dios, para lo cual necesitamos dedicarle un tiempo especial, un tiempo de lectura, de estudio, un tiempo donde podamos rumiar esa palabra, masticarla, sacarle el jugo, cavar profundo en ella y tomarla para mí, para ti, para nosotros. Interpretar de lo que Dios nos habla una nueva enseñanza, una palabra profunda, personal, que traiga vitalidad a nuestra vida. A veces nos acostumbramos a la palabra. Muchos de los pasajes clásicos los conocemos de memoria. Sin embargo, ese acostumbramiento nos quita la bendición de recibir la palabra de una manera fresca, como fue la primera vez. Cuando ello ocurre, ¿qué decimos nosotros? Tantas veces leí esta promesa, pero hoy la redescubrí como nunca antes. Esa es la experiencia nuestra de cada día. Esa debe ser alimentarnos de la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo, que es quien la inspiró a los hombres ungidos, que nos hable. Y no levantarnos, sea de nuestras rodillas, de nuestro asiento, hasta que Dios no me habló por el pasaje, el devocional que escuchamos o leímos. ¿Sabe una cosa? Siempre que hubo persecución, tomo los últimos 120 años, en diferentes lugares del mundo, hacia el cristianismo verdadero,
siempre se quitó del escenario de la vida a la Biblia. Así ocurrió en la China, así ocurrió en los países soviéticos, así ocurrió en otras partes del mundo oriental. Se prohibió la Biblia y se persiguió todo ejemplar de la Biblia, so pena de muerte. Entrar una Biblia a esos lugares era jugarse la vida. Esto que voy a decirles no quiere generar temor, pero sí le comparto algo que para mí es profético, es una convicción mía. Entramos en tiempos difíciles, hermanos. Yo no me refiero a lo económico, lo cual va a ser grave. No. Ya entramos en la antesala de la aparición del anticristo. Hace 20, 25 años que lentamente el mundo se está encauzando, está formando el caldo de cultivo para su aparición. Preste atención, dedíquele tiempo a la Biblia, porque puede llegar un día que puede ser no muy lejano, que ni usted ni yo tengamos el ejemplar en nuestras manos. Sí tenemos que prepararnos para tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Discúlpeme mi honestidad, le hablo con el corazón. No está lejos ese tiempo. ¿Cuántos versículos de la Biblia con sana interpretación tenemos en el corazón? Alguna vez le comenté, viene a mi memoria, cuando con Irma fuimos al Hospital Central de La Plata a visitar a una hermana en Cristo de la juventud que estaba allí y estaba en un lugar hermético como ahora, en un aislamiento, en una habitación por una infección que milagrosamente Dios la sacó. Era piel y hueso. Y no se podía entrar con una Biblia. Usted tenía que hacer todo un protocolo para entrar, ponerse todos los atuendos. Bueno, primero entré yo y tomé 3 minutos, no tenía mucha capacidad ya de concentración y le hablé de mi texto preferido, Isaías 41:10. Se lo leí, se lo expliqué en 3 minutos en forma pausada e hice una breve oración. Y cuando me despedía de ella me dijo, Salvador, qué bien me hizo la palabra de Dios. Sabés que hace unos días estuvo un pastor visitándome y me dijo, hermana, no le puedo compartir la palabra de Dios porque no me dejaron entrar con ella a la habitación. ¿Usted entendió? La palabra de Dios hay que tenerla aquí, hay que tenerla en la mente, hay que creerla, hay que vivirla, hay que apasionarse de ella, hay que dedicarle tiempo, escribirla, subrayarla, marcarla, cruzarla con trazos, vincular un texto con el otro, entender lo anterior, lo que dice el texto y lo posterior, el contexto general. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento, para que nuestro crecimiento sea cada vez mayor en la dependencia y el conocimiento del Señor.
te animo a que busques una nueva dimensión de la palabra de Dios en tu dependencia con el Señor. Una nueva búsqueda, que le dediques mucho tiempo. Porque como dice Pablo, hablando a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos en donde muchos tendrán el deseo de tener la palabra, de oírla, pero no lo lograrán. Esos tiempos ya se acercan. El segundo nutriente de la relación, de la dependencia, del vínculo con el Señor, tiene que ver con nuestra oración. Es elemental, Salvador. Es vital, mi hermano. No me voy a referir puntualmente a la relación, a la oración de intercesión, que tal vez en este tiempo es la que más cultivamos y que tiene un gran valor, de la cual tenemos todos una gran necesidad, pero sí a la oración de vínculo con Dios, a la oración de contemplar al Señor, de estar en silencio con Él, de dialogar, unida y vuelta, de descubrir la voz de Dios para mí, Dios que me habla, Dios real. Me gusta la expresión que utiliza la Biblia en palabras de Santiago cuando dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Ese tipo de oración de vínculo con el Señor Jesucristo trae poder a nuestra vida espiritual. Trae poder a nuestra vida espiritual. Sentimos la presencia de Dios con nosotros, el abrazo de Dios, la llenura del Espíritu, la caricia de Dios y la revelación de Dios para ese momento y para esa situación en particular. Vigoriza nuestra vida espiritual. Y este es un tiempo que necesitamos, además de interceder, descubrir o redescubrir el corazón de Dios en esos encuentros especiales de oración que traen fortaleza y renovación diaria a nuestra vida. Ahora, usted escucha a los médicos de distintas especialidades hablarnos acerca de la angustia. Ya sabemos de memoria qué significa angustia. Estrechez de mente. En nuestra mente nos estrechamos como un túnel pequeño, angosto, y hay un solo tema. El tema de hoy es el COVID-19, lo que conlleva este virus. Ahora, qué bien nos hace que sea la palabra de Dios la que permee nuestra mente, porque la ensancha, abre un horizonte nuevo, saber lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios me habla. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, son más altos que los de los especialistas del mundo, que todavía no encuentran respuestas. Por eso dedicarle tiempo a la palabra oxigena, ensancha nuestra mente, quita nuestros temores más profundos, abre nuevos horizontes, abre nueva esperanza, nos hace bien
Y lo mismo cultivar una vida de oración, de relación con Dios, nos oxigena, nos da seguridad. Lo sentimos a Dios con nosotros. Y si nos toca salir, sabemos que la protección más grande que el barbijo, que los protocolos, es Dios con nosotros. Amén, hermanos. Es Dios. Todo lo otro es necesario. Pero como acostumbro a decir, es insuficiente. Dios. Dios es el que nos protege de las pestes. Dios es el que nos protege del mal. Dios es el que nos ha dado grandísimas promesas. Y en la oración descubrimos la clase de Dios en la cual confiamos, la clase de Dios que nos ama profundamente y que nos acompaña. Si cultivamos esa dependencia con Dios, no se sorprenda por lo que le voy a decir. En la comunión de la iglesia. En la comunión de la iglesia. Hebreos 10:25 nos dice ese texto que sabemos de memoria. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. Y esto, cuando ustedes ya ven que el tiempo del fin, del retorno, se acerca. Ahora usted dirá, se equivocó Salvador. ¿Cómo dejarnos de congregar? Si eso fue para otro tiempo. Si no podemos ir al templo. No, no se equivocó Salvador. La iglesia de Jesucristo, llevándola a nuestra iglesia de San Andrés, se reúne todos los días en su casa, casa de Dios. Tu casa es la casa de Dios, es el templo de Dios, adquiere esa dimensión hoy. Es la iglesia. Y la iglesia permanece en comunión, en la común unión de los unos con los otros. Me gustó el devocional de Tomás, porque nos animó a no aislarnos. Algunos tenemos esas costumbres. Nos aislamos. Si alguien no te llama, estás en un estuche. Si alguien no pide un motivo de oración, y me gustó lo que dijo Tomás, es una tremenda verdad. Hermanos, si el diablo logra aislarnos como iglesia en la comunión, te cocinó y me cocinó. Descartalo. Nos mató. No esperes que otro te llame. No esperes. Llama tú. Manda mensajes tú. Anima tú. Tú te estás congregando con el otro en la otra casa. Haz una lista. Yo he tratado por lo menos de tener 3, 4, 5 contactos distintos con los 70, 70 y pico de la red, de alguna manera. Y en algunos casos, por llevar mercadería o sobres de parte de la iglesia, los he podido ver a la distancia. Pero hazlo. Es la comunión la que nos alimenta. Disfruta de los programas. A veces, honestamente, me pregunto, ¿podríamos ser más en estos encuentros que disfrutemos de la comunión? Es vital. Es el congregarnos en el día de hoy.
No hay otro medio. Esta palabra es pertinente a hoy. No dejarnos de congregar es aprovechar todos los medios y todos los programas de la iglesia para alimentarnos, para vernos, para animarnos. Eso es maravilloso. Adquiere hoy una relevancia inusitada, impensada. Que el diablo no nos robe esa bendición. Que el diablo no nos robe esa bendición. Entonces, cultivamos la dependencia de Cristo por el alimento de la palabra diario profundo, por la oración que descubre nuevos horizontes del corazón de Dios y por la comunión entre nosotros. Es la comunión entre nosotros, exhortándonos y animándonos a permanecer en la fe, a permanecer en la fe. Sí, es tiempo de muchísimas comunicaciones. Es tiempo de abundancia de escritos religiosos. Yo abro en YouTube predicaciones de toda clase, pero preste atención con discernimiento, que está lo verdadero, lo auténtico, lo genuino y está lo adulterado. Preste atención. También en esto necesitamos discernimiento de espíritu para discernir la verdad de Dios, de aquello que no lo es en plenitud, sino parcialmente y que genera confusión para nuestras vidas. Lo que he compartido para ustedes, Dios es testigo, también es para mí. También es para mí. Y quiero animarnos unos a otros a que cultivemos esa vida de comunión con Jesucristo de una manera más profunda. Entonces, también tendremos frutos de amigos, de familiares, de vecinos que se convierten, de compañeros de trabajo que se convierten, porque nuestra influencia espiritual también será mayor para bendición, para bendición. Cultivar esa relación, esa dependencia, es vivir en comunión con Jesús. Y frutos para nuestra vida. Que el día que podamos abrazarnos como antes, tú y yo y los demás queridos hermanos, podamos estar más apasionados de nuestro amado Señor Jesucristo, por haber profundizado en Él y con Él una dependencia más profunda. Un abrazo, Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios nos visite de una manera muy especial.